Empezamos con tejidos. Acá ustedes van a ver esta imagen, ¿sí? Que habla de los 4 tejidos principales que nosotros vamos a encontrar en un ser humano. Nosotros ahora ya nos vamos a meter de lleno en lo que son lo que es el ser humano, ¿sí? La anatomía y la fisiología del ser humano. Si bien tal vez mencione un poquito lo que es animales, porque como vimos la diversidad biológica, también hay que saber un poquito, y después vamos a ver evolución, pero más que nada vemos y les van a tomar la parte del ser humano, ¿sí? Bueno, entonces está constituido por 4 tejidos principales. Todos los otros tejidos que nosotros conocemos derivan o son parte de estos 4 tejidos. ¿Sí? Porque por ahí uno dice, ay, pero la sangre es un tejido. Sí, perfecto, es un tejido. Pero es un tejido que es un tejido conjuntivo, que es uno de los 4 principales. Entonces, ¿qué 4 tejidos tenemos? Bueno, el tejido epitelial, que tiene, cada uno de ellos tiene muchas funciones, ¿no? Pero ¿cuál es la función principal? La función principal es la de protección. También va a haber, por ejemplo, la función de secreción, por ejemplo, ¿no? Van a haber otros, pero el principal vamos a decir que es protección. Ahí al lado tenemos una célula epitelial como básica, que podemos encontrar. Acá vamos a dejar de ver esa célula redondita que decíamos de la célula animal que era redondita y tenía algunas, las organelas principales. Bueno, acá van a ser todas diferentes las células, ¿no? Porque van a ser específicas y diferenciadas para las funciones primordiales que tiene cada tejido, ¿no? Bueno, el tejido conjuntivo es lo mismo que tejido conectivo. O sea que ahí ya me está diciendo lo que hace. Lo que hace es conectar tejidos, ¿sí? Y también es parte del tejido, hay muchos, por ejemplo, que también es sostén, ¿no? Por ejemplo, el óseo o el sanguíneo están dentro del tejido conjuntivo. Bueno, ahí hay una célula tipo al lado. Después tejido nervioso, la célula nerviosa que ¿cómo se llama? Se llama neurona. Bueno, el tejido nervioso ya para la función primordial que tiene es la transmisión de información, obviamente a través de un impulso nervioso. Y el tejido muscular, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, tenemos el tejido muscular cardíaco, que es el del corazón, ¿no es cierto? Pero también es el tejido muscular, hay 3 tipos, vamos a ver, de tejido muscular. Está el tejido muscular cardíaco, que es el propio del corazón, que tiene estas fibras ramificadas, que es involuntario, ¿no? No lo podemos mover a nuestra voluntad del corazón, porque acá ponen estos ejemplos, porque al lado tenemos el órgano que constituye, que es el corazón, y tiene el tejido muscular cardíaco, pero también en estos tejidos, en este tejido muscular va a estar el tejido muscular esquelético, que es el que es voluntario, ¿sí? Bíceps, glúteos, cuádriceps, todos los que nosotros podemos mover a voluntad, y también el tejido muscular liso, que el tejido muscular liso pareciera que tiene la forma de la célula epitelial que tenemos justamente acá en este dibujito, pero es muscular, ¿sí? Y es también involuntario, pero ese está en las vísceras, son todos los tejidos musculares que están, por ejemplo, en el intestino, en el estómago, en el hígado. Son todos también que no los podemos mover a nuestra voluntad. Bueno, todos estos 4 tejidos van a formar un órgano. Y los órganos, por ejemplo, acá dice el corazón, tiene estos 4 tipos de tejido, pero cualquier órgano, por ejemplo, el estómago, como estamos diciendo recién, también voy a encontrar el epitelial, el conjuntivo, nervioso y muscular. En este caso va a ser liso. Se habló del estómago, ¿no? No hay que confundir tejido epitelial con la piel. Eso por ahí una cosa que por ahí no, vamos a confundir, ¿no? La piel es un órgano. Entonces también va a tener estos 4 tejidos importantes. Obviamente, la piel, la función de ese órgano,
es protección, pero está formado por el epitelial, el conjuntivo, el nervioso y el muscular, ¿no? Entonces no es que la piel es tejido epitelial, todos los órganos tienen tejido epitelial. Bueno, eso, todos los órganos constituyen un sistema de órganos, que en este ejemplo va a ser el sistema circulatorio, y eso, todos los conjuntos del sistema de órganos, que eso lo vimos desde el principio, que eran los niveles de organización biológica, van a constituir el individuo, que en este caso va a ser el ser humano. ¿Sí? Cualquier cosa me van preguntando, chicas, ¿eh? Profe, Decime. para poner qué función sería la del tejido muscular, Ah, contraer, muscular es movimiento. movimiento. Ajá, movimiento. Movimiento, obviamente, el esquelético va a ser del individuo o de un miembro, ¿sí? Pero, por ejemplo, el músculo liso va a ser mover el movimiento por ejemplo, el esófago, del estómago, que tienen movimientos, generalmente esos movimientos se llaman peristálticos. O, por ejemplo, de una arteria, ¿sí? También tiene músculo liso. Y el cardíaco es el movimiento del corazón, que es sumamente importante. Movimiento. Perdón, ese no lo dije. Ahí tenemos también, otra vez, ven que está todo explicadito lo que estamos viendo recién, tejido conectivo o conjuntivo, epitelial, muscular y nervioso. Que ojo que el tejido nervioso no es solamente, eso lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, no solamente está formado por neuronas, hay otro tipo de células que ayudan a las neuronas a su funcionamiento y su nutrición, más que nada, como los astrocitos, células dendríticas, etc. Después eso lo vamos a ir viendo. Bien, entonces ahora nos vamos, ¿con cuál empezamos primero? Vamos a empezar con los tejidos epiteliales. El primero que teníamos, empezamos con ese, ¿sí? Que es superficial, va a estar, ¿sí? En el órgano va a ser en la superficie, lo vamos a encontrar, es revestimiento, otra función, pero otra función también es protección, absorción, secreción. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación. Se clasifican según la forma de la célula, y ahí vamos a tener los planos, que es como la célula está aplanada, está plana, que también es sinónimo de pavimentoso y es sinónimo de escamoso. O sea, todas las tres palabras significan lo mismo. Hay otra forma que es cúbico o cuboide, que dice la palabra, que es como si fueran cubitos. Cilíndricos o columnares, que es como si fueran tubos. Esos tres tipos de célula van a tener los tejidos de forma, digamos, van a tener los tejidos epiteliales. Y también se van a clasificar según el número de capas. Simple si hay una sola capa de células, estratificados si tienen dos o más. Eso es porque va a estar relacionado con la protección que tiene que tener el órgano. Si el órgano está cerca, ¿sí?, con el medio ambiente del cual se encuentra el individuo, generalmente va a tener que tener más protección. ¿Por qué? Porque nosotros por ahí consumimos sustancias que son alimentos y puede tener algo nocivo, como bacterias, puede tener algo químico, y también podemos estar, por ejemplo, nosotros no solamente consumirlo, sino también nuestro tracto respiratorio, nuestro sistema respiratorio, también va a tener contacto con sustancias tal vez nocivas o patógenas, y no solamente respiratorio, sino la piel. Entonces ahí vamos a encontrar un tejido epitelial más estratificado, porque necesita mucha más protección. Tal vez en un epitelio simple vamos a encontrarlo en un lugar, un órgano, en donde no tiene que tener tanta protección porque está muy interno. Con eso está relacionado, ahora y se van a dar cuenta ustedes. Me voy a ir directamente a esa clasificación. Ahí después vamos para atrás. Epitelio escamoso simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es plano,
y tiene solamente una capa. Bueno, ¿quiénes tienen ese epitelio escamoso simple? Por ejemplo, el sistema vascular. ¿Qué significa? O sea, las venas, las arterias, los capilares van a tener un epitelio escamoso simple, ¿sí? O sea, es planas y son una sola capa. Tiene un nombre que ahí lo vemos entre paréntesis, que es endotelio, es el nombre del epitelio del sistema vascular. No vamos a decir el endotelio. Por ejemplo, nosotros cuando digamos el endotelio de las venas, ¿sí? Ustedes ya se tienen que pensar, o sea, tenemos que pensar que es el epitelio, el tejido epitelial. Tiene como un nombre específico. Se llama endotelio. También, ¿quién lo tiene? El revestimiento de las cavidades del organismo, ¿sí? En la cavidad torácica, la cavidad abdominal, también tiene tejido epitelial, ¿sí? No es que está así nomás, sino también vamos a encontrar un tejido. Bueno, eso se llama mesotelio. Ahí ya tenemos otra palabra nueva. El revestimiento también lo tiene de conductos alveolares y alvéolos. Ven que no tiene mucho contacto con el medio ambiente, y también, otra cosa que me estoy olvidando, que en simple, ¿sí? Cuando tenemos epitelio simple, es cuando va a haber intercambio gaseoso o intercambio de nutrientes, como por ejemplo en el endotelio, ¿sí? Entonces no puede tener muchas capas tampoco la arteria, porque ahí tiene que salir el oxígeno y entrar el dióxido de carbono, entonces no, sería medio engorroso que el oxígeno estaría atravesando tantas capas. O, por ejemplo, el revestimiento de los conductos alveolares y alvéolos. ¿Qué son esos? Los conductos alveolares o y alvéolos. Son la última parte del sistema respiratorio, en el cual son como pequeños saquitos en donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono cuando nosotros respiramos. Esos alvéolos están recubiertos de capilares. Entonces también tienen que ser simples. Bueno, vamos a encontrar el escamoso simple. Ven que la función que es el intercambio, la lubricación, la barrera, que es protección, la barrera. Y también en el sistema nervioso central también vamos a encontrar escamoso simple. Bien, esos son algunos ejemplos, son los ejemplos que tenemos que estudiar. Epitelio escamoso estratificado. ¿Qué significa? Que es planas las células, pero tienen muchas capas. En la epidermis es el tejido epitelial de la piel. Tiene muchas capas y hasta las últimas capas que están en contacto digamos, con el medio ambiente, hacia afuera, son células muertas. Por eso vieron que dicen que hay que foliarse para sacarse las células muertas, qué sé yo. O sea, esa es la epidermis. Es escamoso y es estratificado. Tiene muchísima protección. Ven que la función dice barrera y protección. El revestimiento de la cavidad oral, de todo lo que es la boca, ¿sí? Toda la cavidad oral es estratificada también, y del esófago, porque es el primer contacto con el alimento. Entonces imagínate que si no tuviera mucha protección, muchas capas, sería directamente, siempre el tejido epitelial está en contacto con el tejido conectivo. Entonces si por ejemplo nos quemaríamos con un alimento muy caliente, se eliminarían esas pocas células y estaría en contacto directamente con el tejido conectivo y el muscular. Entonces tendríamos la carne viva, por así decirlo, así en criollo. Entonces, gracias a Dios, tenemos un tejido con muchas capas para poder soportar distintas condiciones por ejemplo, de los alimentos en esta parte, ¿no? El revestimiento de la vagina también, importante en las mujeres, que también tiene contacto, ¿sí? En las relaciones sexuales con distintos ambientes y secreciones. Barrera y protección. La función. Epitelio cuboide simple. Estos son los cubos, pero simples.
o sea, una sola capa. En la superficie del ovario, vamos a encontrarlo. En los túbulos renales, ¿qué son los túbulos renales? Son todos tubitos que están en los riñones, que forman parte de unas, digamos que se les llama unidades de trabajo o de unidades de estructura que tienen los riñones. Los riñones están formados por nefronas, que son esas unidades que les estoy hablando, ¿no? Y esas nefronas están formadas por muchas cosas, entre ellas los túbulos renales, que son donde se realiza, eso todo lo vamos a ver nosotros, y es donde se realiza digamos, la formación de la orina. Entonces, todos esos túbulos renales están envueltos o están recubiertos de capilares. Entonces, como hay intercambio, bueno, tiene que ser simple también. Y la superficie del ovario también, que es donde se produce la ovulación. Función, barrera y también absorción, como les comentaba recién de los túbulos renales. Ahora, cuboide estratificado con muchas capas, ¿dónde los podemos encontrar? En las glándulas salivales, todos los conductos en realidad excretores de las glándulas salivales, porque la función es más que nada barrera y conducción. El epitelio cilíndrico simple lo vamos a encontrar en el revestimiento del intestino delgado, por ejemplo, y del colon, porque ahí hay muchas funciones de intercambio, de absorción. En el intestino delgado se produce más que nada en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, se produce la absorción de nutrientes. Entonces ahí no puede haber un epitelio muy estratificado, tiene que ser lo más simple posible. Entonces, para que pasen los hidratos de carbono y las proteínas hacia la sangre, y todo lo que es las grasas van a pasar al sistema linfático primero. Yo acá les estoy dando un montón de ejemplos que después vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, acá empezamos yo les empiezo a tirar un montón de ejemplos, pero está bueno porque cuando lleguemos a los sistemas se van a acordar, ¿sí? Tienen que relacionar todo. Bueno, también todo lo que es la parte interna, el epitelio del estómago, el revestimiento gástrico. Gástrico significa estomacal. Donde también se realizan las secreciones de jugos gástricos, que es ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan del ácido clorhídrico de química? Hidrógeno y cloro. Bueno, ese lo tenemos en el estómago nosotros. Es una cosa rara, porque el ácido clorhídrico es muy fuerte, ¿sí? El ácido clorhídrico nos permite también, aparte de disolver el alimento y las grasas, también elimina la mayor parte de bacterias patógenas que entran con los alimentos. A no ser que tenga mucha contaminación el alimento, bueno, ahí nos va a producir una intoxicación, porque no se van a morir todas las bacterias, o ¿se acuerdan que también rompíamos? Bueno, el ácido clorhídrico rompe a las bacterias la pared celular y ahí se liberan toxinas de las endotoxinas, ¿sí? Pero bueno, todo el revestimiento gástrico, como se producen secreciones, está formado por cilíndrico simple. Y las glándulas gástricas, bueno, que están dentro del epitelio gástrico. Todas las glándulas ahora las vamos a ver, que hay glándulas exócrinas y hay glándulas endocrinas, tenemos que saber la diferencia entre las dos. Función, absorción y secreción. Y el epitelio cilíndrico estratificado, por ejemplo, en la unión entre el ano y el recto, ¿sí? En la última parte del sistema digestivo, en donde se almacena la materia fecal para ser eliminada por el ano, es cilíndrico, pero es estratificado. Es más que nada conducción de sustancias y barrera. Barrera es protección, ¿sí? Lo mismo. Y hay un epitelio que se llama cilíndrico, pero pseudoestratificado. Pseudo significa mentira, falso, que a veces lo ponen con P. Pseudo, está bien, es lo mismo. Es como un estratificado de mentira, que en verdad, ¿cómo sería? Simple. Pero le dejaron esta palabrita, en vez de ponerle simple, le dejaron pseudoestratificado para diferenciarlo con el cilíndrico simple.
que lo tenemos, por ejemplo, en la tráquea, ¿sí? En la primera, en donde se conduce el aire hacia los pulmones, la tráquea, y los bronquios, que también sería la ramificación de la tráquea, ¿no? Hacia los pulmones, dentro de los pulmones, los bronquios, tenemos este epitelio. ¿Qué función tiene? Bueno, secreción y conducción. Pero ¿qué es lo que hace que sea pseudoestratificado? Miren acá, ¿ven que son columnares o cilíndricas? Pero lo que tiene es que los núcleos están en distinta posición, abajo y arriba en uno y otro. Entonces, cuando se ve al microscopio, parece estratificado, parece que fuera así. Pero en realidad es simple. Es por eso, nada más. Es la distancia, digamos, en dónde se ubican los núcleos. En cambio, si fuera simple columnar, sería de esta manera, ¿sí? De todos los núcleos en el mismo lugar. Y me voy para arriba, porque me estaba comiendo algo, que era cómo estaban, o cómo está ubicado el epitelio en un órgano, que es sumamente importante. Está unido al tejido conectivo, ¿sí? Subyacente porque es el que tienen pegado ahí, ¿sí? Arriba. O sea, ahí está el epitelio, y abajo, si yo lo quiero dibujar, está el tejido conectivo, ¿sí? Vamos a ver que está unido, no es que viene directamente, o sea, está el tejido conectivo directamente, pero hay una estructura visible que se ve al microscopio óptico, si hago un corte del tejido, vamos a ver que hay una membranita, ¿sí? Que se llama membrana basal. Que en realidad, después, cuando se descubre, se realiza, no se descubre, se inventa el microscopio electrónico, se reveló que hay una delgada capa interna, ¿sí? Entre ese epitelio y ese conectivo, que se la llamó lámina basal. Que a veces se confunden las dos cosas, ¿sí? La membrana basal y la lámina basal. Pero en realidad forma parte de ella junto con la lámina reticular, ¿sí? O sea, sería así, que la lámina basal y la lámina reticular están dentro de la membrana basal. Antes se veía solamente una membranita, pero después se ve que en realidad están formadas por dos distintas. Bueno, la lámina basal, a ver si veo el dibujito para que se ubiquen primero, ¿ven? Tenemos el tejido epitelial, acá sería simple, cuboidal simple, y acá tenemos todo lo que es, acá abajo, todo lo que es el tejido conectivo, ¿sí? Que lo vemos así como fibroso, porque bueno, es su composición, fibroso. Y acá tenemos la membrana basal, o sea, se ve esto al microscopio óptico, así, como el dibujito de la izquierda. Ven como en la microscopía electrónica se ve mucho mejor. Claro, dijeron, bueno, hay una membrana basal, pero en verdad se ve que hay una lámina basal, ¿sí? Que está justo por debajo del tejido epitelial, y por debajo de esta, pegado a las fibras colágenas, que son otra parte del tejido conectivo, hay unas fibras reticulares o lámina reticular. Es lo mismo, fibra reticular o lámina reticular. Ahí como para que se ubiquen está el dibujito que está muy bueno. La lámina basal que está justo abajo de la lámina del tejido epitelial, más o menos tiene un 50-100 nanómetros de espesor y está compuesta por una proteína que es famosísima, que es el colágeno, ¿sí? Qué crema que no vimos en las publicidades que nos dicen que el colágeno, ¿no? Para restituir todo lo que es la piel, etcétera, mantenerla firme. Bueno, ¿por qué? Porque ese tejido conectivo y esa lámina basal está formada por colágeno, que es lo que le proporciona la integridad. O sea, no está mal lo que nos están vendiendo en la publicidad, es totalmente cierto, ¿sí? O sea, el colágeno le da integridad estructural. Y también hay otras proteínas, por ejemplo, los proteoglucanos, que por ejemplo, su función es el transporte de iones, inciden en el transporte de iones, glucoproteínas, que ya las conocemos, ¿sí? Que conectan
la lámina conectaban, ¿se acuerdan que conectaban distintas células en el tejido? Por ejemplo, acá lo van a hacer. Y la laminina, ¿sí?, que actúa como adhesión, como la fibronectina. O sea, ahí están estas proteínas también formando parte de la lámina basal. Y a su vez, la lámina basal tiene dos láminas, o sea, se ha descubierto que tiene dos láminas internas. Que una que es la lámina lusa, que es como mucho menos densa, por eso se llama menos electrodensa, y la densa, que es más pesada. Porque en realidad, ¿qué influye en eso? Es que son los filamentos de colágeno, son las proteínas de colágeno que son de distintos tipos químicamente. Unas son más pesadas y las otras son más densas. Nada más, o sea, son una más pesada que la densa y otras más livianas. Nada más, esa es la diferencia entre las dos. No es que está formada por otra cosa. Y la de abajo, que es la lámina reticular o las fibras reticulares, ¿sí?, es muy variable el grosor de esta lámina, pero está, bueno, justamente debajo de la lámina basal y forma con ella la membrana, ¿no? Y está formada por fibras reticulares que son sintetizadas por las células del tejido conectivo que están abajo, o sea, supraadyacente. También son fibras de colágeno, ¿sí? Fibras colágenas, mucho más parecidas, la lámina reticular es mucho más parecida a lo que son, casi es el mismo, digamos, las mismas fibras que vamos a ver ahora en el tejido conectivo. Importante esto, que nos lo pueden llegar a preguntar. El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos propios, ¿sí? O sea, el tejido epitelial solito, si yo lo saco, no llegan los vasos sanguíneos ahí. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo se nutre de sustancias y cómo se nutre de oxígeno, ¿no? Bueno, ¿de qué dependen? De esa conexión con el tejido conectivo por la membrana basal, ¿sí? Y la membrana basal también lo que hace, aparte de darle nutrición al tejido epitelial, también lo regenera, ¿sí? O sea, por este mismo, o sea, si hay un corte, hay una rotura del tejido epitelial, el que nutre, ¿sí?, a ese tejido para que se divida es la membrana basal. Porque el tejido epitelial no tiene. Si yo me lastimo, acuérdense de esto, si nos lastimamos y nos sale sangre, ¿es solamente un corte del tejido epitelial? No. ¿Qué es lo que cortamos? El tejido conectivo, ¿sí? Y cuanto mucho más interno sea, más riesgo de que quede una cicatriz. Si nosotros nos lastimamos solamente el tejido epitelial, no nos damos ni cuenta, ¿sí? Tiene que ser, no nos vamos a dar cuenta, porque también las neuronas están en lo que es el tejido conectivo, ¿sí? Uno piensa que se lastima la piel, o sea, no, obviamente nos estamos lastimando la piel, pero solamente el epitelial, no, la epidermis, no. Nos estamos lastimando también el tejido conectivo para que salga sangre. Hasta acá, ¿cómo vamos? No veo nada en el chat, bueno, y no veo, de Anto no dice nada, así que sigo. Tejido glandular. ¿Dónde está este tejido glandular? Por eso no es uno de los 4 principales, porque está dentro del tejido epitelial. ¿Sí? Bien. Son las glándulas, las llamadas glándulas. Tenemos 2 tipos principales de glándulas. La glándula exócrina, que está muy bien este dibujito, porque lo está representando muy bien. Exo significa hacia afuera, que no significa que sea hacia el medio ambiente, o sea, hacia afuera, hacia el aire, sino que puede ser hacia el estómago, hacia adentro del estómago, ¿no? O hacia adentro del intestino. Eso significa hacia el medio ambiente, ¿no?
hacia el lumen. Está formada por distintos tipos de células epiteliales, ¿sí? Que se llaman glandulares, ¿no? Con un conducto. Y esos productos es lo que secreta, son productos de secreción, que pueden ser enzimas, pueden ser, bueno, el estómago, por ejemplo, los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, jugos pancreáticos, la transpiración, la saliva, ¿sí? O sea, las glándulas salivales son exócrinas. Pero también podemos tener glándulas endócrinas. Las glándulas endo significa hacia adentro, ¿no? Pero ¿qué sería acá hacia adentro? Hacia la sangre, hacia los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo único que se secreta en los vasos sanguíneos, obviamente en estas glándulas endócrinas? Son las hormonas. Las hormonas, ¿sí? Las hormonas son sustancias químicas, ¿no? Que son diversas, porque pueden haber lipídicas, pueden haber proteínas, etcétera. No es como las enzimas que son todas proteínas, acá varían las hormonas. Son sustancias que llevan una información a otras células. Se secretan y se van recorriendo todos los vasos sanguíneos hasta llegar a la célula blanco, a la célula que tienen que ingresar para desencadenar una reacción química para que se produzca la función a desarrollar. ¿Sí? Es como el sistema nervioso, pero es mucho más lento, ¿sí? Y genera una respuesta también mucho más lenta que el sistema nervioso, obviamente, ¿no? Pero estas son las dos tipos de glándulas que vamos a ir viendo a lo largo de todos los sistemas. Bueno, está explicadito lo que acabo de decir. Bueno, y hay diferentes tipos de glándulas exócrinas. Hay, por ejemplo, alveolares, que son redonditas, ¿sí? Como si fuera un alvéolo pulmonar, pero son glándulas exócrinas. Hay acinares, que son como estas, ¿sí? Que son más redondas, o pluricelulares, ¿no? Que lo que estamos viendo son pluricelulares, o hay unicelulares también. Hay tubulares, que son de este tipo. Estas son mixtas, por ejemplo, porque están formadas por alveolares y por tubulares. Ahí tienen las explicaciones. Entonces acá tienen un cuadrito ustedes, que es clasificación de glándulas multicelulares, que está muy bueno para estudiar. Ven que dice, según el grado de ramificación de los compuestos de secreción, cómo se ramifican las glándulas exócrinas, y es simple o compuesta. Simple no está ramificado, y la compuesta está ramificada. O sea, sí, no es difícil. Según la forma, ahí tenemos, ¿vieron? Tubular como tubitos, alveolar, que es una bolsita, acinosa, que es una bolsa, ¿sí? Con una luz interna, eso significa como una parte interna que tienen. Y puede ser túbulo alveolar o túbulo acinosa, que es una mezcla, es la mixta que yo les comentaba. Y según lo que producen, ¿no es cierto? Los productos de secreción pueden ser mucosa. Nosotros cuando les diga esa capa es mucosa, ustedes ya van a saber que es una glándula exócrina que secreta mucina, ¿sí? Que la mucina es un conjunto de sustancias en realidad que es viscosa. Entonces, tiene función lubricante y protectora. Por ejemplo, la secreción estomacal es mucosa, porque lubrica al bolo alimenticio que llega desde el esófago, ¿sí? O por ejemplo, la secreción vaginal, ¿sí? También es mucosa. Serosa es cuando contiene enzimas, ¿sí? Cuando contiene enzimas, porque se van a desdoblar sustancias. Que también, la del estómago también es serosa, por eso se le dice mixta, porque es unas células mucosas y serosas. Por ejemplo, en el intestino es más que nada también serosa.
Las glándulas endocrinas las vamos a ver perfectamente, las vamos a dejar para el sistema endocrino, así que ni prestamos ya atención a eso, ¿sí? Sabemos que hay glándulas endocrinas, pero no me voy a poner a explicar todas las glándulas endocrinas porque es un tema grandote que lo vamos a ver después. Chicas, me quedan 2 minutos para que se termine la videollamada. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, retomamos entonces con estas preguntas. Dice la 1, dice las células, son afirmaciones en realidad, pero hay que ver si son falsas o verdaderas. Dice, las células epiteliales están separadas entre sí por una gran cantidad de matriz extracelular. Y falso, porque están juntas, ¿sí? No hay matriz extracelular entre ellas. En realidad hay, pero muy poca. Están bien unidas. Los epitelios están fuertemente irrigados por capilares sanguíneos. Bueno, que dijimos que era falso, porque no posee vasos sanguíneos. El mesotelio es un tipo de epitelio, claro, ¿cierto? Porque eran tejidos epiteliales de las cavidades internas de los animales, ¿no es cierto? Como cavidad abdominal, pulmonar, cardíaca. El endotelio es un epitelio simple y plano. Bueno, es cierto, porque recubre, por ejemplo, como el epitelio que dice cómo, ¿no? Que el epitelio recubre los alvéolos pulmonares. En realidad el endotelio es todo el tejido epitelial de los vasos. El estrato granuloso epitelial se puede observar en los epitelios estratificados cúbicos, falso, ¿sí? Porque este estrato está formado por células que empiezan a degenerar para convertirse en láminas de queratina, eso se llama el granuloso epitelial. Por tanto, es un estrato que se encuentra en el epitelio estratificado plano que se llama queratinizado. ¿Sí? Eso no se los comenté, pero bueno, y por eso estamos viendo estas preguntas por si quedaba algo ahí en el tintero. Entre el tejido epitelial y el tejido conectivo existe una capa de matriz extracelular especializada que se llama, denominada lámina basal. Claro, eso sí lo vimos, la lámina basal se encuentra en la parte basal de todos los epitelios y es una matriz extracelular altamente organizada que tiene abundancia de colágeno tipo 4. 7. Los epitelios simples cúbicos se pueden encontrar en los conductos excretores de algunas glándulas. Sí, habíamos visto eso, que aparecen en los conductos de excreción, por ejemplo, de la glándula salival. 9. En la parte basal de algunos epitelios como el simple prismático, ¿sí? Prismático sería el cúbico, bueno, es otra palabra, prismático. Y el pseudoestratificado aparecen especializaciones de membrana como las microvillosidades o los cilios. ¿Sí? Bueno, es falso porque algunos epitelios, como el epitelio plano prismático, el digestivo, contienen su parte apical, no en la basal, microvellosidades, mientras que el pseudoestratificado presenta cilios en su parte apical. ¿Qué sería eso? Las microvellosidades, que ahí habla de quién tiene. Una cosa son microvellosidades. Ay, ahí está. ¿Por qué? Ah, es que está en blanco, ahí está. No me escribía. Una cosa son las microvellosidades y otra cosa son los cilios. Los cilios ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que eran una estructura de la célula. ¿Sí? Que habíamos visto que tiene 9+2 de microtúbulo, toda la historia, como el flagelo. ¿Qué son las microvellosidades? Las microvellosidades son prolongaciones, ¿sí? del epitelio. No es lo mismo, no son cilios, sino es toda la
acá hay un montón de células, ¿se entiende? ¿Sí? No, no es que son cilios. Pero ¿qué tienen ahí irrigado? Tienen capilares, ¿sí? Capilares. Vamos a poner pusimos las arterias, veamos, pongamos las venas, ¿sí? Ya van a ver ahí. Bueno, que acá, cuando pasan los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes son absorbidos en ese lugar, ¿sí? Hacia los hidratos de carbono y los lípidos, hacia las arterias, hacia los capilares sería, ¿no es cierto? Y después el sistema linfático, que lo van a ver dibujadito con amarillo, ahí van a pasar los lípidos primero. También lo vamos a ver. Las microvellosidades, ¿para qué son? Para aumentar la absorción. La superficie en realidad sería la superficie de absorción. Que no sería lo mismo si fuese todo plano. Acá ven que hay más superficie con estas microvellosidades. ¿Qué pasa con los celíacos? Cuando consumen gluten, que viene del trigo, de la avena, la cebada y el centeno, esas microvellosidades se van perdiendo. Esa es la reacción alérgica que tienen en realidad. Y les queda así. Entonces, no pueden absorber los nutrientes como se debería. Entonces empiezan a tener un montón de consecuencias por este tema, ¿sí? Entonces las microvellosidades son importantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? El epitelio plano cúbico del digestivo, ¿sí? Contiene en la parte apical las microvellosidades. Es justamente la apical sería la superficie, las microvellosidades. Mientras que el pseudoestratificado es el que tiene cilios, también en la parte apical, pero es proyección de cada célula, como ya lo habíamos visto en la célula, que es en realidad no para absorber los cilios, sino que es para mover, ahí está, mover ciertas moléculas. ¿Sí? No es una diferencia importante, por eso la quería marcar, pues está bien la pregunta, o sea, el punto 8 está muy bueno, y quería remarcarlo, ¿no? Todas cosas que vamos a ir viendo en los sistemas. Las glándulas exócrinas intraepiteliales pueden ser células aisladas o agrupadas en pequeños grupos. Claro, vimos que podían ser unicelulares, pues como pueden ser pluricelulares, encima pueden ser mixtas porque pueden tener alveoladas como tubulares. Y las glándulas endocrinas poseen conductos de secreción o de excreción, no, porque directamente lo que hacen es liberar a la matriz extracelular y de ahí a los vasos sanguíneos, por la difusión simple. Entonces no hay conductos de secreción o de excreción, son solamente las exócrinas. Bueno, está bueno estas preguntitas que ha puesto el profe, como son preguntas tal vez que son muy comunes, por algo las pusieron, en los exámenes. Bien, tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo, o conjuntivo, también que se le dice, ¿no? Bueno, acá va a haber una diferencia fundamental con el tejido epitelial. Después que, bueno, obviamente está abajo, etcétera, etcétera, la función, pero generalmente los tejidos conectivos tienen abundante matriz extracelular, ¿sí? O intercelular. Vieron que el epitelial no, el epitelial estaban las células juntitas. Bueno, acá no, acá están separadas. Y hay algunas que están muy separadas, como por ejemplo en la sangre, ¿sí? Que están separadas por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas van inmersas en ese plasma que sería la matriz extracelular. Entonces, bueno, acá hay una riqueza en el material intercelular o extracelular,
¿no? Y tiene características importantes. ¿Qué funciones vamos a encontrar? Bueno, sostén, relleno, almacenamiento, transporte, defensa, reparación. Esas son las funciones primordiales del tejido conectivo, que como que te lo dice la palabra porque conecta, rellena, almacena, bueno, etc. Y este tejido está compuesto por la sustancia fundamental, que es esa matriz extracelular. Vienen, ya tiene un nombre importante, le cambiaron el nombre, sino que se llama sustancia fundamental, que es el líquido extracelular, con otras moléculas, porque puede tener polisacáridos, proteínas, colágeno, pero hay una sustancia fundamental importante. Y también el tejido conjuntivo o conectivo lo que hace es integrar, está dentro, se lo considera dentro del sistema inmunitario, porque es la principal barrera de bacterias, virus, etc. Entonces es algo que no lo traemos de nacimiento, no se crea, no es una memoria, ¿no? Sino importante también en el sistema inmunitario. Bueno, entonces la sustancia fundamental, como les comentaba, está formada por líquido extracelular y moléculas también grandes, como polisacáridos, que son hidratos de carbono, y proteínas, como por ejemplo colágeno, que son proteínas para estructurales más que nada, ¿no? Sostiene a las células, las mantiene unidas, proporciona el medio en donde se establece y donde están esas células, y donde se establece el intercambio, la permeabilidad. ¿Se acuerdan que vimos la permeabilidad celular? Entonces ahí es el medio, la sustancia fundamental, en donde hay una permeabilidad. Y también interviene en el metabolismo. Igualmente el metabolismo siempre está dentro de las células, pero como están también las sustancias que forman parte de ese metabolismo, interviene en esta parte del metabolismo. No es que las reacciones químicas se desarrollen en la sustancia fundamental, pero intervienen en el metabolismo. ¿Qué fibras vamos a encontrar? Vamos a encontrar fibras, muchísimas fibras, que veíamos en el dibujito anterior que habíamos visto, ¿no? De las fibras del conjuntivo, que son estructuras bastante alargadas, como si fueran los microtúbulos, ¿se acuerda la tubulina? Bueno, acá muy parecido, que van formando distintas redes, y vamos a encontrar colágeno, fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. A veces hay tejidos conectivos que tienen más de una que de otra, que es lo que hace responsable la propiedad del tejido. No es que sí o sí las tres van a estar en la misma proporción y en la misma cantidad, sino que eso va dependiendo, y eso lo vamos a ir hablando a lo largo de cuando vayamos viendo los sistemas. O sea, todo esto lo vamos a volver a repetir, pero bueno, estamos viendo las bases para que después nos vayamos directamente al detalle de los sistemas, ¿no? No podemos ver todo al mismo tiempo. Las fibras de colágeno son las que están más frecuentes, ¿sí? Porque son las que le dan la estructura fuerte al tejido conectivo, y también un detalle, que sean flexibles, porque también el tejido conectivo se caracteriza por una flexibilidad. Están formadas por esta proteína, obviamente no hace falta más decirlo, de colágeno, ¿no? Son blancas, pero a veces tienen color porque están dentro de un tejido, obviamente, que el tejido le da color, ¿sí? O sea, dependen de qué tejido conectivo estemos hablando, obviamente, ¿no? Suelen ser largas, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrarla en mayor cantidad? Y en los huesos. El tejido óseo es también un tejido conectivo. Entonces vamos a encontrarla en los huesos, en los cartílagos, por ejemplo, en los tendones y en los ligamentos. Son todas estructuras de tejido conectivo.
Y ahí es donde yo les hablaba que son bastante flexibles, ¿no? Los ligamentos, los tendones, ¿sí? Este, es lo que da la flexibilidad, por ejemplo, cuando realizamos movimientos. Entonces, bueno, por eso hay más cantidad de fibras de colágeno. Fibras elásticas también acompañan a las fibras del tejido conectivo, que son mucho más pequeñas que las del colágeno, y la proteína importante es la elastina. Es la proteína que forma parte de las fibras elásticas. Son las que más se pueden estirar, por eso se llaman elásticas, o sea, lo dice la palabra, ¿no? Hasta un 150% de su longitud, y pueden volver a su forma inicial. ¿Dónde la vamos a ver? En la piel. En la piel vamos a tener una mayor cantidad de fibras elásticas, por eso, por ejemplo, cuando engordamos un poquito, ¿sí? La piel puede volver, a no ser que haya una obesidad, entonces ahí como habrán visto en personas que adelgazan mucho, luego de ser obesas, necesitan una intervención quirúrgica para sacar restos de piel porque ya esa fibra elástica pierde, obviamente, esa elasticidad. Pero si nosotros engordamos 1, 2, 3 kilos, esas fibras vuelven o sea, permiten que la piel vuelva a su estado original. Las embarazadas, el ejemplo, ¿sí? Vieron que la panza vuelve a su estado original, ¿sí? Porque las fibras elásticas lo permiten. Ese tejido conectivo lo permite, ¿sí? Igual siempre dicen que es bueno usar cremas para evitar que hayan estrías, ¿sí? Que son los desgarros que tiene el tejido conectivo. Tienen color un poquito más amarillento. Bueno, los vasos sanguíneos también y los pulmones también tienen mayor cantidad de fibras elásticas. Y las fibras reticulares son más delicaditas, ¿sí? Están formadas también por colágeno y por revestimientos de proteína y de hidrato de carbono. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En el vaso, en los ganglios linfáticos, la médula, o sea, son todos órganos hemocitopoyéticos, que son los que producen los glóbulos rojos. O sea, producen células de la sangre, ¿sí? Hemocitopoyéticos. ¿Y por qué se llaman reticulares? Porque forman redes, por eso son distintas a las de colágeno, a las fibras de colágeno, forman distintas redes, ¿no es cierto? Donde las vamos a encontrar en torno a las células musculares y a las células de muchos órganos epiteliales, en el hígado, o sea, más que nada en vísceras tenemos, ¿no? Hígados, riñones, glándula endocrina, vamos a tener más fibras reticulares, que no necesitan tanta elasticidad como si, por ejemplo, al lado de un músculo esquelético, que más vamos a encontrar tejidos conectivos más que nada de fibras de colágeno y fibras elásticas. Y en el conectivo también vamos a encontrar células de todo tipo, una diversidad de células importante porque también van a depender del tejido conectivo del que estemos hablando, ¿no? No es que todos los tejidos conectivos tienen la misma tipo de célula, pero bueno, vamos a verlas, vamos a empezar a conocerlas para que después cuando veamos los sistemas y los tejidos propiamente dichos, vayamos conociendo. Fibroblasto. Chicas, siempre cuando diga blasto, la terminación de una célula sea blasto, les digo para cuando aparezca después, es que está relacionada a la síntesis, a la formación. Produce algo, ¿sí? Blasto. Cuando diga clasto, en vez de una B, una C, clasto, es al contrario, es que disuelve, digrega la sustancia fundamental. Se van a ir viendo, lo van a ir viendo de a poquito. Entonces, fibroblasto es la célula más común del tejido conjuntivo. Y es la que forma, ¿ven? Formación, produce síntesis, produce la matriz extracelular. Todas las fibras que estuvimos recién hablando de la sustancia fundamental y de las fibras las producen ellas.
Es una célula que es un poquito aplanada, tiene prolongaciones, o hacen como estrellitas, porque se mueven, pero es que no se mueven muy rápido, dice movimiento lento. Son las que mayor forman parte del tejido conjuntivo. Los macrófagos, fago es que come, ¿no? ¿Te acuerdan fagocitosis? Macro son grandes. Las vamos a ver en el tejido conjuntivo y forman parte también del sistema inmunitario, porque lo que hacen es fagocitar células que pueden ser extrañas, patógenas o desreguladas en su, digamos, tumorales, que están desreguladas en su división celular, ¿no? Y es polifuncional, no es que solamente tiene esa función, ¿sí? También son de secreción, presentación de antígenos. También cuando fagocitan a una bacteria, por ejemplo, los antígenos de la bacteria, que son extraños a nuestro cuerpo, se dirigen a su membrana plasmática y los presentan ¿a quiénes? A los leucocitos y a los linfocitos. Entonces dicen, me comí a este ser extraño que llegó llegó al cuerpo para que esté alerta el sistema inmunitario por si hay muchas más de esas bacterias, esos virus o etcétera. Entonces después vamos a ver que tienen más funciones. Procedentes de los monocitos de la sangre. O sea, los macrófagos son monocitos más, iba a decir evolucionados y nada que ver, diferenciados, ¿sí? Diferenciados. Como que maduros, ahí está. Esa es la palabra que tiene que ser. Son monocitos maduros. Para que vean de dónde viene, ¿no? Se originan a partir de los monocitos, que los monocitos ya son células de la sangre, ¿no? Que atraviesan la pared de las venas y los capilares, todo eso. Entonces ahí ya empieza a madurar y se convierte en un macrófago. Ahí está, ven que es distintas fases de maduración. Mastocitos, por ejemplo, son otras células del tejido conectivo, o célula cebada también se le llama, que participa en la inflamación, ¿sí? En todos los procesos inflamatorios, y en las alergias, un papel importante en las alergias. Su función es producir y almacenar sustancias químicas para el proceso inflamatorio. Hay una sustancia, por ejemplo, que se llama heparina, que es una sustancia anticoagulante. Los plasmocitos, por ejemplo, nosotros la vamos a ver más que nada como células plasmáticas. Esas células plasmáticas vienen de los linfocitos B, que son células inmunitarias, ¿no? Y son las que producen anticuerpos, los linfocitos B. Son todas también las que van a estar implicadas en el sistema inmunitario para la eliminación de las sustancias extrañas. Los plasmocitos entonces sintetizan y secretan anticuerpos. Todo esto hay que ir recordándolo, estudiándolo, para que después, cuando las vamos a ver en detalle, a las células plasmáticas, nos acordemos de todo esto. Adipocitos, por ejemplo, también son células adiposas. El tejido adiposo es un tejido conectivo, que se encuentra, por ejemplo, en la piel está la epidermis, que es el tejido epitelial, la dermis, ¿sí? Que es el tejido conectivo, y la hipodermis, ¿sí? Que es el tejido adiposo, que es también conectivo, ¿no? Y bueno, está formada por adipocitos, que son el almacenamiento de energía de grasas. Los leucocitos son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Que hay distintos tipos. Más frecuentes, por ejemplo, son los neutrófilos, los eosinófilos y los linfocitos. Todo esto lo vamos a ver, pero acuérdense que también forman parte del tejido conectivo.
¿Cómo se clasifica el tejido conectivo? Bueno, están los propiamente dichos, que no tienen como un nombre especial, o sea, son tejido conectivo directamente, se le dice tejido conectivo, propiamente dicho. Y ahí se diferencian en dos tipos, ¿ven? El denso y el laxo. El denso es de tres tipos, irregular, elástico y regular. Y el laxo es areolar y reticular. Y después tenés los especializados, que son todos los que yo les comentaba que también forman parte del tejido conectivo. La sangre, los huesos, los cartílagos y el adiposo. Esos también son tejidos conectivos. El hueso, por ejemplo, tenemos el compacto y el esponjoso. El adiposo tenemos el blanco y el pardo, por ejemplo. Y el cartílago tenemos elástico, hialino y fibrocartílago. ¿Ven cómo se van diferenciando? Está bueno verlo así, o como para entender cómo encontramos al tejido conectivo, para no confundirnos con otros tejidos. Y acá tenemos un cuadro, ¿sí?, que nos permite identificar y estudiar, ¿sí?, mucho mejor a todos los tejidos conectivos que estaban en el cuadrito, ¿sí? Acá tienen, en el apunte también tienen otra explicación mucho más, es lo mismo con dibujos de la membrana basal. Miren, acá tienen todas las células. Está buenísimo ese dibujito, para que lo puedan diferenciar. Y ahí empieza la explicación del tejido conectivo laxo, que ahí lo vemos en el cuadrito. Laxo y denso. Veamos el cuadrito primero, así entramos, entramos bien en el tema. El laxo está debajo de los epitelios, ¿sí? Debajo de los epitelios que en realidad revisten todas las cavidades internas, ¿no?, de nuestro cuerpo. Y está relacionado con epitelios de las glándulas y los vasos sanguíneos. Ahí es donde vamos a encontrar glándulas, o sea, está relacionado, o sea, una parte de él, porque las glándulas están en el tejido epitelial, pero una parte está junto con el laxo, y los vasos sanguíneos los vamos a encontrar en el tejido conectivo laxo, por eso te acuerdan que no estaban en el epitelial. Son fibras delgadas, poco ordenadas, tiene mucha sustancia fundamental el tejido conectivo laxo. ¿Qué células podemos encontrar? Los fibroblastos, los adipocitos. Permiten que las células migren, por ejemplo, las células del sistema inmunitario migren de un lado a otro de los tejidos. Acá ocurren respuestas inflamatorias del sistema inmunitario y, importante, permite la difusión de oxígeno y de nutrientes para el tejido epitelial, más que nada. El denso, ¿se acuerdan que teníamos dos ahí en el cuadrito anterior? Irregular, que es la dermis, ¿sí?, que yo les comentaba que está debajo de la piel. Y regular en los ligamentos, tendones y aponeurosis. Aponeurosis son todas las membranas conjuntivas que recubren todos los músculos y lo fijan al cuerpo, ¿sí?, otras partes del cuerpo. Son todas las aponeurosis que son tejido conectivo. Entonces las fibras en la dermis, las fibras de colágeno no tienen una orientación definida, también están poco ordenadas, mucha proporción de fibras de colágeno, como habíamos mencionado en la dermis. No hay mucha sustancia fundamental, es mucho más baja la sustancia fundamental, pocos fibroblastos, y provee resistencia a desgarros, o sea, le da resistencia a la piel. Igual puede llegar a ocasionarse, obviamente, ¿no? Y la regular, los ligamentos son los que unen, les dije aponeurosis, pero no le dije los ligamentos. El ligamento une hueso con hueso y tendones hueso con músculo.
Ya las fibras de colágeno en nuestros lugares forman haces, están ordenadas. ¿Por qué? Para que sea elástica, ¿sí? Vieron que el elástico son todas fibras, los elásticos de tela, ¿no? Son fibras ordenadas, no están desordenadas, porque si no, no haría la función de elástico. El adiposo, en la piel, obviamente forma la hipodermis, que también no es solamente almacenamiento, sino acá me está aclarando también otra función importante, que en otros mamíferos la vamos a ver mucho más, con mucho más función, como por ejemplo las ballenas, en los osos, tienen fusión aislante en la temperatura, ¿sí? Pueden resistir esos individuos, pueden resistir condiciones muy bajas de temperatura, porque la hipodermis también tiene función aislante de la temperatura. Bueno, las células primordiales son los adipocitos, ¿no es cierto? También está muy vascularizado, ¿sí? Muy vascularizado. O sea, no es algo muerto, sino tiene bastantes capilares, arterias y venas, por lo que vieron que las liposucciones son, ¿cómo es que se llama? Peligrosas, ¿sí? Si no es un médico, un cirujano que la realiza, porque puede ser que la persona sufra una hemorragia, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. El óseo también es un tipo de tejido conectivo, y ahí vamos a encontrar dos, vamos a ver que hay uno compacto y otro esponjoso, ¿sí? El compacto está más que nada en la superficie del hueso, y el esponjoso en la parte interna. ¿Qué es lo que hace que haya tejido? Esponjoso no es que sea una esponja, sino que tiene agujeritos, ¿sí? Hablando en criollo así, agujeritos, ¿sí? Adentro. ¿Para qué? Una parte de la explicación del esponjoso es que lo hace bastante liviano. Porque si fuera todo compacto seríamos recontra pesados y no podríamos levantar una pierna. Entonces, al ser esponjoso, lo hace mucho más liviano, el 18% de nuestro peso. Y aparte que contiene el esponjoso, vamos a ver adentro que tiene la matriz, escúchenme, la médula espina, la médula ósea, en donde se producen las células de la sangre, ¿sí? Entonces, bueno, también tiene otras funciones. La matriz extracelular acá es recontra importante, porque lo que está por afuera de las células, ¿no? La sustancia fundamental. Está formada por fosfato, es dura, ¿no? Pero es abundante. Tiene esta característica, que es abundante, pero es fija, es dura. ¿Por qué sólida? Porque está formada por fosfato de calcio. ¿Se acuerdan del fosfato de calcio en química? Y la estructura de estos fosfatos de calcio, de estas sales, no es al azar, sino que está formada por cristales, son cristalitos que se llaman hidroxiapatita. ¿Sí? Es un nombre común de estos fosfatos de calcio, en forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces le da la característica importante de los huesos. ¿Vieron cómo almacena el hueso? Entonces, en este tipo de estructura, va a almacenar el calcio y el fósforo. Y el fosfato, ¿no? O sea, el fósforo dentro del fosfato, ¿no? Que se puede sacar, si nosotros consumimos muy poca cantidad de calcio, lo podemos sacar disolviendo esta matriz extracelular. ¿Quién la hace? Una célula, se llaman osteoclastos, que disuelven la sustancia fundamental para sacar y liberar el calcio de los huesos. Si nosotros nos alimentamos del calcio correspondiente, esa sustancia fundamental se hace mucho más firme por los osteoblastos, ¿sí? Que producen la sustancia fundamental. Es importantísimo, ¿no? O sea, que no solamente los huesos lo que van a hacer es dar movilidad y sostén, sino que también
regula la homeostasis del nivel de calcio del cuerpo, junto obviamente con el sistema endocrino y toda la historia, ¿no? Todo lo demás. Bueno, también podemos encontrar colágeno y otros proteoglucanos en la sustancia fundamental, ¿sí? Que están mineralizados, no están, están junto con los cristales de hidroxiapatita. El cartilaginoso también, los cartílagos también son tejidos conectivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar tejido cartilaginoso? En la tráquea, ¿sí? En todo lo que es donde nosotros conducimos el aire hacia los pulmones, está compuesto por anillos traqueales, anillitos que son estructuras cartilaginosas. O la nariz también, ¿no? ¿Para qué serán los anillos traqueales? Para que no se aplaste, porque si nosotros inspiramos, al inspirar, luego podemos, y al exhalar, obviamente, podemos aplastar ese tubo, se aplastaría. En cambio, los anillos hace que no se aplasten, lo mantiene, digamos, separadito. No es como el esófago, que el esófago sí se puede aplastar, porque total lo único que tiene que pasar ahí es la sangre, es el alimento. En cambio, si en el aire nosotros se aplastaría la tráquea, nos ahogamos. Entonces esos anillos hacen que pase el aire y esté separadito. También el oído externo también tiene tejido cartilaginoso, está compuesto de tejido cartilaginoso, las orejas, ¿sí? Hablo de las orejas. Los discos intervertebrales de las vértebras también están formadas por cartilaginoso. En el feto son los primeros huesos, mismo en el bebé cuando nace, muchos huesos que después se van a desarrollar están formados primero por tejido cartilaginoso, ¿sí? Por eso el bebé es tan frágil. Las células importantes que vamos a ver ahí son los condrocitos, está formado por condrocitos, ¿sí? Que secretan, bueno, una matriz extracelular que es bastante especializada, que también es sólida, pero elástica porque está formada por fibras de colágeno también. No tiene vasos sanguíneos, también el cartilaginoso, es avascular, y no está inervado. Y no inervado significa que no tiene sistema, o sea, no tiene neuronas, ¿sí? Receptores sensoriales. Actúan como soporte, ¿sí? En las articulaciones, también clave para el crecimiento de huesos, y bueno, algunos cartílagos son también elásticos. Y acá quedan 3 tejidos especializados, que es el hemopoyético, que es el que produce los glóbulos rojos, los granulocitos, monocitos, plaquetas, todas las células de la sangre, en donde lo vamos a encontrar en la médula ósea roja, dentro de los huesos largos, ¿sí? Los huesos largos, en la parte interna, ya los vamos a ver, tenemos la médula ósea. Eso se llama hemopoyético. Lo había mencionado ya antes, bueno, ahí lo tenemos bien. El linfoide y el sanguíneo. ¿Sí? El linfoide está en el timo, ganglios linfáticos, médula ósea, amígdalas y vaso, que es donde se forman los linfocitos. Y el sanguíneo dentro del corazón. Y de los vasos sanguíneos sabemos que es la sangre, ¿no? Que es para el intercambio gaseoso, nutrientes, desechos y otras sustancias. Muy bien, me queda 1 minuto. Vamos a hacer un descansito hasta las 7. Y ustedes van a contestar algunas preguntitas del trabajo práctico. Me voy arriba, 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 arriba. El punto 1, ¿sí? El punto 1 y el punto 2. Entonces el tejido óseo es otro tipo de tejido conectivo, ¿no? Como habíamos dicho. Y está compuesto, entonces, dijimos, por 2 tipos de tejidos, que es compacto y esponjoso, ¿sí? Que en los 2 tipos, dentro de estos esponjosos y compactos, están constituidos por una disposición de laminillas.
A las laminillas también se le puede llamar trabéculas óseas. Digamos, es lo mismo, un sinónimo, ¿no? Trabéculas óseas o laminillas. Y en realidad esa laminilla, ¿de qué está hecha? Y es tejido conectivo especializado, óseo, ¿no? Que es lo que hablábamos de estas sales de calcio, de fosfato de calcio en cristales de hidroxiapatita, que es lo que le da la fuerza, ¿no? Y dentro de esas laminillas vamos a encontrar los osteocitos, que los osteocitos son las células propiamente dichas del tejido óseo, pero también dentro de, digamos, de estructuras que se llaman canalículos óseos, pero también vamos a ver osteoclastos, vieron que yo les comentaba los osteoclastos anteriormente, y los osteoblastos. Bueno, el esponjoso, esas laminillas, más que nada están distribuidas en forma irregular, porque como tiene espacios adentro, es un enrejado o trabéculas que son al azar, entonces no tiene una distribución ordenada esas laminillas, hay espacios libres. Entonces ahí, en esos espacios libres, ¿qué es lo que tenemos? Que yo les comentaba que es más que nada para darle una cierta, qué sé yo, que sea más liviano, por así decirlo, al hueso, pero también se va a disponer en esos lugares la médula ósea, que es la que produce los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, ¿no? O sea, tiene como dos funciones el esponjoso. Y el compacto está por dentro del hueso largo, ¿no? Y el compacto que está por afuera, ahí las laminillas están mucho más ordenadas, ¿no? Que están dispuestas en lo que se llaman conductos de Havers. Son como canales, ¿no? Longitudinales, que se llaman conductos de Havers. Y ahí, esos conductos de Havers, que es un canal, en realidad, el conducto de Havers, ahora se los voy a mostrar, están dentro de lo que se llaman ostionas. Ostionas es como el nombre más común, pero pueden encontrar ostiones o sistemas haversinos también de sinónimos, ¿no? Entonces, esos conductos que están, las laminillas están alrededor de esos conductos, todo eso forma el sistema haversino, las ostionas o el ostión. Vamos, les voy a ir mostrando, porque por ahí así todo escrito así nomás no se entiende mucho. Esto sería el hueso esponjoso y esto el compacto, ¿no es cierto? Ven cómo tenemos los conductos de Havers, que son conductos donde no van a haber vasos sanguíneos, son longitudinales, ¿no es cierto? Acá están desordenadas las laminillas, pero acá están bien ordenadas y todo esto, todas esas laminillas que son concéntricas alrededor del conducto de Havers, con el conducto de Havers, forma lo que sería el ostión o ostiona. Ven que acá como que le han hecho un zoom, ¿no es cierto? Esas laminillas están formadas por la sustancia fundamental, que sería lo que está acá en amarillito bien clarito, y estas son las células vivas, son los osteocitos. Ven que este dice matriz extracelular, que es las fibras de colágeno, y la sustancia fundamental, que son el fosfato de calcio, en forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces ahí tenemos el conducto de Havers. Y hay unos conductos que son transversales, como vemos acá, que conectan los conductos de Havers. Esos se llaman conductos de Boltzmann. Ahí se los voy a mostrar bien escrito, por si no se entiende. ¿Ven? Conductos de Boltzmann. Son cómo se conectan entre sí, son conductos transversales, ¿no? Los longitudinales son los de Havers. Llevan capilares, también vasos sanguíneos, pero también llevan nervios, eso no se los había comentado. El hueso largo, está formado más, vamos a ver la estructura, esta es la parte interna, ¿no? Vamos a ver la estructura eh, por la parte de afuera, ¿no? La estructura externa del hueso largo está formada por epífisis, que son los extremos del hueso largo, ¿no? Es donde está situada la articulación. La diáfisis es la parte del hueso. Metáfisis es una
región en donde hay un cartílago. Entonces, ven que se llama epífisis, sería toda esta parte donde se van a encontrar cartílagos, de lugares donde se inserta la articulación, o zonas de uniones con otro hueso, como por ejemplo, este es un hueso largo, acá tenemos el hueso compacto, en la superficie el hueso esponjoso, acá tenemos la otra epífisis, y esta es la diáfisis, que es toda la parte del medio, ¿no? Toda la parte larga del hueso. Eso se llama diáfisis. Y metáfisis es donde se encuentran en realidad los cartílagos, ¿sí? Cartílagos de crecimiento, serían como esta parte, ¿sí? La metáfisis. No se encuentra en todos. Esa es la estructura de un hueso largo. Ven que acá tenemos la médula ósea que forma las células sanguíneas, el periósteo, que es el recubrimiento fibroso, tejido conectivo, alrededor del hueso, ¿sí? Eso se llama el periósteo. Acá tenemos la médula ósea amarilla, que es la parte que está formada por tejido adiposo, en el tejido esponjoso, la parte del hueso esponjoso. Entonces está recubierto el hueso largo por el periósteo, y también en la parte interna, lo que recubre la médula ósea se llama endostio. No se sale en el dibujo, pero bueno, sería así, la parte de afuera periósteo y la parte de adentro endostio. Tenemos la epífisis. ¿Quién tiene epífisis? ¿Quién tiene parte hacia todos los huesos largos, en realidad, epífisis y diáfisis? Ejemplos: el fémur, la tibia, el peroné, los metatarsianos, las falanges, que son los dedos, ¿no? El húmero, el cúbito, el radio, metacarpiano, falange. O sea, generalmente los huesos de los miembros superiores e inferiores son huesos largos, porque generalmente el hueso largo es para dar movilidad al individuo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde vamos a encontrar esta estructura. No quiere decir que los huesos planos o los huesos cortos no tengan, digamos, tejido esponjoso o tejido compacto, pero en realidad en el hueso largo es donde va a situarse la médula ósea y donde tiene esta estructura que comentábamos recién. Bueno, como les comentaba, el periósteo es una membrana de tejido conectivo, muy resistente, que recubre al hueso y los inserta, ¿sí? En realidad no está formando, o sea, está justo uniéndose a todo lo que es los ligamentos y los tendones, o sea, llega hasta ahí, ¿no? Hacia el lugar de inserción de los ligamentos, los tendones, las superficies articulares. Y esa membrana contiene vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Lo que hace que nutran y le den sensibilidad al hueso. Bueno, ahí está otra vez mencionado. Bueno, esto que acabamos de ver, que es la parte interna. Y entonces el hueso, estamos viendo, ¿no? Que está formado por dos capas. La capa externa, que es la fibrosa, que es el tejido conectivo denso o irregular, que es el que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, bueno, el periósteo. Y la capa interna, osteogénica, que es todos los ostiones, que contiene las fibras elásticas, vasos sanguíneos y diferentes tipos de células óseas. Osteocitos, osteoclastos, osteoblastos, ahora lo vamos a ver. Acá tienen otro dibujo, ¿ven? Por ejemplo, en el 1 dice vaso sanguíneo en un conducto haversiano, que son todos los puntitos que estamos viendo, ¿no? Conducto de Havers. 2 dice el hueso esponjoso. 3, el periósteo, que es la parte externa, el tejido conectivo. 4, canal de Böckmann, porque es la parte transversal, ¿sí? El conducto transversal del de Havers. 5, ¿dónde estamos? 5 indica todo la osteona, ¿sí? O el sistema haversiano, todo esto alrededor concéntrico. 6, canalículos, ¿sí? Que es toda la sustancia fundamental, ¿sí? Donde vamos a encontrar la sustancia fundamental. Y el 8, las laminillas concéntricas, que es donde están situadas las células. 9, trabéculas del sistema del tejido esponjoso. Y el 10, el hueso compacto. Ahí está mirando el hueso compacto. Está muy bueno.
Así vemos bien toda la estructura. Acá hay otro dibujito más, esquemático, donde vemos las trabéculas, las cavidades vasculares, porque también está irrigado, obviamente, el tejido esponjoso, pero es más al azar. En cambio, este es más ordenado, como lo estamos viendo. Bueno, y ven que está formado por el ostiona, está formado por osteoclastos, los osteoplastos están formados por es la representación, ¿sí? Osteoplastos serían los osteoclastos y los osteoblastos. Y el osteocito, la célula ósea propiamente dicha. Bueno, la laminilla, ven que sigue explicando lo mismo. Los canalículos se llaman canalículos calcóforos, porque es donde se sitúa en realidad la matriz extracelular y el fosfato de calcio. ¿Sí? Bueno, los conductos de Goldman, que ya les comentaba, y las células del hueso. Esos son importantes entonces, la célula del hueso. Entonces, la célula, el hueso es un tejido que está vivo, no es un tejido muerto, entonces se renueva y se reabsorbe también. Entonces hay distintas células implicadas en el proceso. Los osteoblastos son los responsables entonces de la formación del tejido óseo, porque blasto significa síntesis. Los osteocitos son los osteoblastos que van madurando y van formando células óseas propiamente dichas. Y los osteoclastos son los que se encargan de reabsorber y eliminar la materia ósea. No es que sean malos, sino que cuando, al contrario, mantienen el calcio que nosotros necesitamos para vivir, ¿sí? Porque pasan el calcio a la sangre. Entonces esos son los osteoclastos. Las células osteoprogenitoras son las que producen todas estas células, ¿no? Porque dice ahí el tejido óseo se origina a partir de células de origen mesenquimal, ¿sí? O mesenquimático, que es todo lo que producen las células, todo del tejido conectivo, se llaman así, ¿sí? El mesénquima. Y a partir de estas células mesenquimales, ¿sí? Se diferencian, por ejemplo, a estas células, que son potenciales para de estas células que son osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, a partir de estas células osteoprogenitoras. Bueno, un poquito de lo que yo les comentaba, entonces está explicadito, van formando osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. ¿Qué son los osteoblastos? Entonces son células osteoformadoras que se encargan del mantenimiento, crecimiento y reparación del hueso. Son los encargados de sintetizar también la matriz ósea, que tienen retículo endoplasmático, aparato Golgi, obviamente muy desarrollado porque tienen que sintetizar bastantes proteínas para la formación del hueso. Las mitocondrias concentran también, bueno, eso es una propiedad importante, por eso está mencionado acá, concentran gránulos de fosfato cálcico, ¿sí? O sea, producen, aparte de realizar la respiración celular, para formar fosfato de calcio. Entonces intervienen las mitocondrias también. Y una vez que los osteoblastos están rodeados por la matriz, se van a madurar y pasarán a formar parte de los osteocitos. Los osteocitos son directamente las células propiamente dichas, maduras del hueso, ¿sí? Y hay de tres tipos, los latentes, los formativos y los resortivos. ¿Mm? Bueno, esos son algo más específico, ¿no? Pero bueno, ahí saben de qué se trata. Bueno, y se están justamente en las laminillas, ¿sí? Concéntricas de la osteona. Poseen la capacidad de síntesis y reabsorción de la matriz. También es los osteocitos. Son las células en realidad que componen el hueso. Y el osteoclasto es una célula multinucleada y degrada y reabsorbe a los huesos. Está obviamente implicada en la remodelación del hueso, ¿sí?
porque lo puede degradar y volver junto con los osteoblastos se pueden volver a formar, ¿no? Bien.